y estamos aún en el proceso de conocimiento ordinario. Pero no deben olvidar nunca que todo el proceso ordinario es aplicado también en los demás procesos especiales, de manera que por eso no es una pérdida de tiempo ocuparnos tanto de este proceso ordinario, cuando que en realidad este es el proceso modelo no solamente para el ámbito civil y comercial, sino para todos los fueros. Bueno, hoy vamos a hablar del recurso de apelación. Esto supone que vamos a salir de primera instancia dentro del juicio de conocimiento y vamos a trasladarnos a una instancia superior. O sea, vamos a salir del despacho del juez y vamos a pretender ingresar en los despachos o en el despacho, digamos, del tribunal, que está compuesto por 3 conjueces, que son los miembros del tribunal de apelación. Bueno, este recurso de apelación, ¿en qué consiste? En primer lugar, ya dijimos que los recursos son los medios de impugnación de resoluciones. Y este recurso justamente es el que se da para dar cumplimiento a aquel principio procesal de la doble instancia. Esto es lo que nos permite que el juicio y lo resuelto en una instancia pueda ser examinado en una instancia superior. Bueno, entonces, ¿cuál es el concepto del recurso de apelación? Es el remedio procesal que está encaminado a lograr que un órgano judicial jerárquicamente superior con respecto al que dictó la resolución, que el que interpone el recurso estima como injusta, pretende que este superior revoque o reforme total o parcialmente esa resolución. Bueno, es una consecuencia, repito, de la instancia múltiple, en cuya virtud pueden ser examinadas de nuevo las resoluciones de los jueces inferiores por tribunales superiores, pero esto no se da solamente de primera a segunda instancia. También vamos a ver que se puede dar de segunda a tercera instancia, que es la última en el orden, en el sentido ordinario. Bueno, este es el más amplio y el más importante y el más usual de los recursos ordinarios. Es el que abarca también el mayor espectro posible de capacidad de resolución que adquiere el superior. Bueno, ¿cuál es el objeto que se pretende con este recurso de apelación? ¿Cuál es la finalidad? Reparar los errores. ¿Qué tipo de errores? Porque ahí es donde vamos a encontrar un distingo entre el recurso de apelación y el recurso de nulidad. En el recurso de apelación lo que pretendemos es reparar los errores de juicio, o sea, los errores que en el juzgamiento cometió el juez. Él se equivocó al evaluar las pruebas, al aplicar la ley, al interpretar cuál era el verdadero sentido de la pretensión, etc. Cuando esto se da, en la aplicación de la norma se pudo producir el error, o en la apreciación de los hechos que hizo el juez, y también en la valoración de la prueba, que él valoró mal la prueba, no valoró realmente de acuerdo con las reglas de la sana crítica. ¿Y cuál es la finalidad que se pretende? Que se perfeccione el conocimiento del caso y la resolución del conflicto conforme a derecho. Y por eso es que se llega a una instancia superior pretendiendo la revisión de ese pronunciamiento y un nuevo examen, pero no respecto de todo lo que se discutió en primera instancia, sino que de los que fueron incluidos como materia dentro del escrito de expresión de agravio, porque vamos a estudiar oportunamente que la expresión de agravio es el escrito de demanda que nos habilita en segunda instancia. En segunda instancia, el equivalente de la demanda de primera es la expresión de agravio. Y el equivalente de la contestación de la demanda es la contestación de la expresión de agravio. Bueno, en fin, ¿contra qué tipo de resoluciones procede este recurso de apelación? Y procede contra las sentencias definitivas, procede contra los autos interlocutorios que decidan grabar incidentes. Todos los autos interlocutorios que deciden incidentes son apelables. Y también las resoluciones que causen gravamen irreparable.
¿Y qué significa esto de gravamen irreparable? Aquel que no puede ser reparado en la sentencia, porque si puede ser reparado en la sentencia, entonces no hace falta recurrir a este recurso. ¿Cuál es el interés que tiene el que interpone este recurso? Y el interés es el vencimiento que sufrió esa parte y que determina la lesión o el agravio que él sufrió. Pero siempre que la resolución le sea desfavorable, porque cuando una resolución le fue favorable a una de las partes, es impensable de que esa parte pueda recurrir de esa resolución. Ahora bien, la apelación puede cubrir toda la resolución o parcialmente la resolución. O sea, la apelación puede ser total o parcial, según afecte a todo o a parte de la resolución. Cuando se apela solamente la parte, la otra parte, la parte no recurrida, queda consentida. Y al consentirse, ustedes saben que la resolución adquiere la calidad de firmeza. O sea, queda ya firme y ya puede ser ejecutoriado en algunos casos. Bueno, ahora bien, esa apelación que interpone una de las partes, obviamente jamás el juez puede interponer un recurso de apelación, salvo que se trate, por ejemplo, que en segunda instancia le impongan las costas al juez. Ustedes saben que al juez le imponen las costas en segunda instancia cuando la resolución es declarada nula por un vicio en el que incurrió el propio juez. Entonces, en ese caso, el juez puede interponer un recurso de apelación ante la Corte sin ser parte en el juicio, ¿verdad? Pero que a él le está perjudicando, le está creando un gravamen irreparable, ¿verdad? Porque le está imponiendo una sanción el Tribunal de Apelaciones al imponerle las costas. Bueno, el desistimiento puede hacerlo el que interpuso el recurso. Y ese puede hacerlo de dos modalidades, en forma expresa o en forma tácita. ¿Cuándo es expresa? Cuando él presenta un escrito en segunda instancia y manifiesta su voluntad de no continuar con el recurso interpuesto. Y es tácito cuando él deja de fundamentar el escrito dentro del plazo, deja de fundamentar el recurso, digo, dentro del plazo establecido en la ley. O cuando ese fundamento que él expone es inadecuado, dice cualquier cosa menos lo que debe decir. Porque ustedes van a ver que cuando una persona va a interponer un recurso de apelación, tiene que cumplir una serie de requisitos y tiene ciertas limitaciones en sus pretensiones. No cualquier cosa se puede decir. Y no olviden ustedes, señores, que lo que está en tela de juicio en una instancia superior no es el juez, es la resolución que dictó el juez. Por eso todo aquel que dice este juez bandido, vendido, venal o lo que sea, ese está equivocado. Él tiene que impugnar la resolución y no a la persona que emitió esa resolución. Bueno, ahora se pregunta, y en el programa está escrito esto, si es posible que la parte ya renuncie anticipadamente a ese derecho a interponer recurso de apelación. Y ustedes saben que en algunos contratos de préstamos, especialmente contratos de mutuo que antes, no me consta actualmente, pero anteriormente, cuando celebraban los contratos, las personas con los bancos, generalmente establecían una cláusula que decía que anticipadamente ya están renunciando a interponer recursos de apelación. Imagínense. Bueno, y también ahí en esos contratos que son leoninos, en esos contratos se establecía también de que independientemente de cuál sea el domicilio real del que recibe el préstamo, del que viene a solicitar el préstamo del banco, cualquiera sea su domicilio real, le van a notificar en el domicilio que él está constituyendo en ese momento, que generalmente coincide con el que corresponde al escribano que está formalizando y autorizando esa escritura de préstamo con garantía hipotecaria. O sea, habían algunas personas que prestaban dinero, residían, por ejemplo, en Fram, en el departamento de Itapúa, y constituían domicilio acá en Asunción, y al promover la ejecución, le notificaban acá en Asunción, y por supuesto el otro jamás conoció. Por eso que nuestro Código Procesal Civil estableció, y ustedes tienen que saber desde ya,
que el domicilio que se debe consignar en el escrito de demanda es domicilio real, independientemente de que haya constituido un domicilio para el cumplimiento de ese contrato. Ese es un domicilio simplemente contractual. Pero les cuento, lo que les quería decir es que existían estas cláusulas y algunos incluso consideran de que es posible renunciar anticipadamente a la facultad de interponer, porque es un derecho que tiene la parte. Sin embargo, la gran mayoría se inclina en que esa renuncia viola el derecho a la jurisdicción que tienen todos los ciudadanos, todas las personas, y que ese derecho pueden ejercer y deben ejercerlo en su mayor amplitud. Y desde el momento que se admita de que puede renunciar, entonces le está reduciendo el ámbito del ejercicio de ese derecho que tiene a la jurisdicción. ¿Cuál es el plazo para interponer este recurso de apelación? No olviden, señores, que siempre el tiempo es muy importante, tal vez es lo más importante dentro del proceso. Pues si ustedes realizan un acto procesal fuera del plazo, ese acto procesal no produce ningún efecto. El plazo para interponer recursos de apelación contra las sentencias definitivas que se emiten en el proceso de conocimiento ordinario es de 5 días. En cambio, para los autos interlocutorios y para la providencia, el plazo es simplemente de 3 días. Y si se trata del amparo, es de 2 días simplemente. Pero con la diferencia que en el amparo se tienen que cumplir 2 actos que en el trámite normal se cumplen separadamente. Bueno, ¿desde cuándo se computa el plazo para interponer el recurso? Se cuenta desde el día siguiente de la notificación de la resolución, independientemente de la modalidad de esa notificación. La notificación pudo ser por automática, cuando un auto interlocutorio o una providencia cualquiera, y a veces tiene que ser por cédula cuando se trata de sentencias definitivas. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el carácter de ese plazo? Y como todos los plazos procesales, es perentorio y es improrrogable. O sea, el juez no le puede decir, no, a usted yo le concedo la posibilidad de que pueda interponer el recurso dentro de 15 días. No, señores, 5 días si es sentencia y 3 días si es auto interlocutorio o cualquier otra resolución. Y ese plazo es individual, quiere decir que corre independientemente para cada parte desde el día siguiente de la notificación. Ahora, si todas las partes fueron notificadas el mismo día, por supuesto, va a correr para todos desde el día siguiente. Bueno, ¿cómo se interpone el recurso? Vean ustedes que no es una cuestión de decir simplemente yo voy a apelar esa resolución, sino que tiene que ir a formalizar. ¿Y cómo se formaliza y cómo se configura esa apelación? Ese se puede hacer en 2 momentos. El código da 2 oportunidades. La primera, cuando deduce ante el juez que dictó sin que manifieste ninguna otra cosa. Él se va, presenta el escrito diciendo. Y el segundo lugar es la fundamentación. La fundamentación realiza ante el superior jerárquico. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia que existe con el amparo. En el amparo, al interponer el recurso ya se debe fundamentar, así como era también con la aclaratoria y como era en la reposición, ¿verdad? Al interponer estamos fundamentando. Pero en este recurso interponemos ante primera instancia, nos concede y recién en segunda instancia y fundamentamos el recurso. ¿Por qué? Porque en segunda instancia presentamos lo que se llama el escrito de expresión de agravios, que es el que va a sustituir, digamos, al que funge de escrito de demanda en primera instancia, porque ese va a determinar el tema de decisión de la alzada, como se dice, determina el tema decidendum, y es independiente de la instancia anterior. ¿Cómo se interpone ese recurso? Se puede interponer de 2 maneras, ¿no? Por escrito o verbalmente. ¿Cómo se hace por escrito? Lógicamente presentando un escrito dentro del plazo establecido en la ley y verbalmente en el acto de la notificación. Vamos a suponer que vaya hoy una cédula de notificación de una sentencia para el doctor Soski y él en ese momento lee y dice, bueno,
quiero que consigne ahí que interpongo el recurso de apelación y nulidad contra esa resolución. Tiene que consignar eso el ujier. Tiene que firmar el doctor Soski y tiene que firmar también el ujier. Y tiene que consignar la fecha y la hora en que está realizando ese acto. Y el otro es simplemente presentar un escrito diciendo, vengo a interponer el recurso de apelación. Pero atiendan lo siguiente. Vamos a suponer que el doctor Soski diga al ujier, bueno, yo interpongo el recurso por esto, y ya comienza a fundamentar ayer. No, señores, no hace falta fundamentar. Y si fundamenta, es temporáneo. Y también tampoco puede con el escrito que él presenta interponiendo el recurso de apelación, tampoco debe fundamentar ni expresar por qué está apelando, ¿verdad? Porque nuestro código establece que si eso hace el profesional, el juez debe mandar que devuelva ese escrito. El escrito completo donde interpuso el recurso le devuelve al otro, pero deja una constancia de que en tal fecha se interpuso el recurso para determinar si realmente se interpuso o no en forma. O sea, deben limitarse a interponer el recurso y basta. Bueno, ahora bien, ¿cómo se concede el recurso? Y van a ver ustedes que nosotros tenemos formas de interponer el recurso en una modalidad y en un efecto, en cuanto al efecto que puede causar la resolución recurrida. Esas formas están reguladas en el artículo 398 del Código Procesal Civil. Y quiero aclararles que ese artículo incurrió en una omisión al excluir dos renglones, digo bien, renglones con N, no reglones, porque muchos dicen reglones y reglón es una regla grande. Renglones. Entonces, dos renglones se omitieron ahí. Pero gracias a Dios, nunca ningún profesional ni ningún magistrado ignoró de que eso se trataba de un error material en el código y nunca jamás opusieron ningún reparo a esa omisión que existe. Porque en realidad la redacción del 398 requiere de dos renglones más, donde se abarca tanto la apelación para sentencia definitiva como para autos interlocutorios y para providencias. ¿Cómo se apela de una sentencia? La regla general es que la sentencia se apela y se concede libremente y con efecto suspensivo. ¿Qué significa libremente? Libremente determina el modo que va a tramitar en la instancia superior. Desde el momento que dice va a ser libremente, quiere decir que le está dando un espacio mucho mayor. Las limitaciones son mucho menores en el recurso concedido libremente. Y eso hace de que en segunda instancia incluso hasta pueda producirse prueba, pueda agregarse nuevos documentos, etcétera, etcétera. Bueno. Y lo otro es con efecto suspensivo. ¿Qué significa con efecto suspensivo? Significa que una vez interpuesto el recurso, no se puede cumplir lo que decidió el juez hasta que en segunda instancia sea confirmado o sea revocado. Si se revoca, por supuesto, no se va a cumplir. Pero no se puede cumplir mientras no se pronuncie segunda instancia cuando el recurso se concede con efecto suspensivo. Ahora bien, puede ocurrir que el propio apelante solicite que se le conceda en relación. No necesito que me conceda libremente, no voy a usar pruebas ni nada, ni necesito del plazo para presentar mis escritos, porque el plazo para presentar los escritos en el recurso libremente es de 18 días. En cambio, cuando es en relación es de apenas 5 días. Bueno. Y también puede darse, concederse libre en relación cuando la ley dispone que se conceda o en relación o sin efecto suspensivo, como por ejemplo en el caso de la sentencia de alimentos. En el caso de la sentencia de alimentos, el artículo 600 del Código Procesal Civil establece que la resolución se dicta sin efecto suspensivo.
Vale decir que independientemente de que la parte perdidosa apeló, lo mismo se debe cumplir lo estipulado en la resolución que es impugnada. Bueno, y tenemos también en otros casos en que la propia ley establece que se conceda en relación, como por ejemplo en el caso del juicio ejecutivo o en el juicio de desalojo también. Bueno, ahora bien, cuando se apelan autos interlocutorios y providencia, la regla general es que se concede en relación y con efecto suspensivo. Nunca se puede conceder libremente este tipo de resoluciones, las apelaciones contra estas resoluciones. Siempre en relación y con efecto suspensivo. Y la excepción es que el código le diga que se tiene que conceder sin efecto suspensivo. Y eso vemos, por ejemplo, en el caso de las medidas cautelares. Cuando se decreta una medida cautelar por una providencia o por un auto interlocutorio, el que apela no consigue que no se cumpla la resolución. La resolución lo mismo se cumple. ¿Por qué? Porque se concede sin efecto suspensivo. Ahora bien, en cuanto a la apelación de sentencia, dijimos que puede ser libremente o en relación. En el juicio de conocimiento ordinario siempre es libremente. Y los efectos son con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo, según lo que la ley establece en cada caso. Ahora bien, este recurso va a culminar, suponiendo de que se trate de una sentencia, por ejemplo, va a terminar con un acuerdo y sentencia. La resolución que se emite en un órgano colegiado se llama acuerdo y sentencia. ¿Por qué? Porque como son más de uno, son número impar, siempre tiene que ser, necesita que primero se pongan de acuerdo en el sentido y luego se emite la resolución. Y van a ver ustedes entonces que vamos a ver que en algunos casos se exige que se exponga la opinión de cada uno y en otros casos, sin embargo, no hace falta. En ese sentido, cuando el tribunal cuando tramitó un expediente en forma libre, se le concedió el recurso libremente, entonces la sentencia que emite, el acuerdo y sentencia que emite el tribunal debe contener el voto individual de cada miembro. A los miembros también se les llaman conjueces, porque son jueces de segunda instancia, pero son en conjunto, conforman un órgano jurisdiccional. Y también los ministros de corte son conjueces, ¿verdad? No es que cada uno es un juez especial, ni mucho menos, ¿verdad? Bueno, ahora bien, cuando la resolución que emiten el órgano de segunda instancia no es una sentencia, o cuando se trata de un juicio que tramitó en relación, la resolución puede estar redactada en forma impersonal. ¿Qué significa esto de forma impersonal? Ya no se dice que el conjuez Álvarez o el conjuez Pérez o el conjuez Gómez dijo tal cosa, sino que ahí ya directamente se dice, según el criterio de este tribunal. Ya no dice de Pérez, de Gómez, etcétera, etcétera, sino según el criterio de ese tribunal. Por eso, los AI, los autos interlocutorios emitidos en los tribunales se redactan de forma impersonal. O sea, alguien votó, uno de ellos votó o los tres votaron, ¿verdad? Pero no dicen en qué consistió el voto de cada uno de ellos. Ahora bien, vamos a suponer que el interesado interpuso el recurso de apelación ante el juez y el juez le concedió de una manera que el interesado no está de acuerdo, cree que el juez se equivocó. Entonces, esa es la modificación de la forma de concesión o del efecto con que se concedió. Bueno, nuestro código estipula que si cualquiera de ellas pretendiere que el recurso fue mal concedido en cuanto a la forma, o sea, en vez de libremente concedió en relación, o en cuanto a sus efectos, con efecto o sin efecto suspensivo, puede solicitar al mismo juez dentro del día siguiente que rectifique el juez su error. Y el juez entonces dicta una resolución sin más trámite.
¿Se dan cuenta? Hoy el apelante interpuso el recurso, o sea, ayer suponiendo. Hoy el juez le concedió el recurso, pero el apelante dice, no, me debía conceder libremente y me dio en relación. Entonces, él puede solicitar dentro del día siguiente, entonces, que el juez rectifique ese error. Y el juez va a rectificar o va a ratificar su decisión. Porque no quiere decir que porque el otro critique de que está mal concedido, ya el juez tenga que hacerle el lugar. Bueno, ahora bien, esa es una facultad que tiene el apelante, de solicitar esa modificación en primera instancia. Pero también, si no lo hace, puede solicitarle al superior que modifique también, porque el superior siempre tiene poderes para ese efecto. O sea, el tribunal puede modificar a petición de parte o de oficio también. Ahora vemos también que el tribunal tiene esa potestad de verificar y de ordenar la modificación en cuanto a la forma o a los efectos con que han sido concedidos esos recursos. Él no está obligado por la forma en que concedió el juez de la instancia anterior. Ahora bien, vamos a suponer que se emite una sentencia. Y la sentencia consta de parte principal y de parte accesoria. Ustedes ya saben lo que son las accesorias y lo que son lo principal. Lo principal es el centro del debate, el fondo del debate. Y los accesorios son las costas, los intereses, etcétera, etcétera, las sanciones o lo que fuere. Bueno, entonces, cuando en una sentencia definitiva, en un juicio de conocimiento ordinario, se apela solamente lo relativo a lo accesorio. Se dan cuenta, al tratarse de sentencia tiene que concederlo libremente, ¿verdad? Pero él no está apelando de lo fundamental, sino de lo accesorio. Nuestro código permite que el recurso se conceda en relación y con efecto suspensivo, pero respecto de la parte apelada. Eso significa que lo principal ya se puede cumplir. Se puede ejecutar si es que hay que cumplir algún acto procesal posterior. No sé si me entienden eso. ¿Se entiende? Bueno, supongo que me están entendiendo. Ahora, Sí, tenemos el profe. ejemplo concreto de las costas. Muchas gracias. Cuando Sí, apenas doctor. solo las costas, que se impuso en una sentencia, en un juicio de conocimiento ordinario, entonces se concede en relación y con efecto suspensivo en cuanto a lo apelado, pero sin efecto suspensivo en cuanto a lo principal. Eso significa que lo principal, desde luego, no fue impugnado. No se puede tocar, no se puede decir nada respecto de eso, ¿verdad? Ahora bien, se interpuso el recurso y el recurso se concedió. Bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo se tiene que operar? ¿Qué es lo que se tiene que operativizar ahí para que ese expediente que está en primera instancia vaya a segunda instancia? Bueno, pero puede ser que tenga que ir el expediente principal o puede ser que vaya parte de ese expediente. Y cuando hablamos de parte del expediente, estamos hablando de compulsas que vamos a aplicar después en otra oportunidad cuando tratemos del tratamiento específico de estos recursos en la instancia superior. Bueno, entonces, si se va a remitir el expediente o las actuaciones, deben remitirse al tribunal dentro del tercero día de concedido el recurso o de formada la pieza separada y bajo responsabilidad del secretario de primera instancia. Ahora bien, si se modificó la forma, entonces se contará ese tercero día desde que el juez dictó la resolución, ya sea modificando o ratificando la forma o el modo de concesión del recurso. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Y qué ocurría antes, al menos ahora? Ahora continúa también ocurriendo. Cuando el tribunal tiene su asiento en distinta localidad a la del juzgado que emitió la resolución. Esto ocurre acá en el departamento de Central, en la circunscripción
de Central y en todas las circunscripciones del interior, no en Asunción. En Asunción no, porque los juzgados están en Asunción, los tribunales en Asunción y la Corte está en Asunción. Pero vamos a tomar el ejemplo de Central. Nosotros estamos interponiendo un recurso de apelación contra una resolución emitida por un juez de Luque. Y la apelación tiene que ser tramitada ante el tribunal que tiene su sede en San Lorenzo. De manera que el tribunal tiene un asiento en distinta localidad al del juzgado que emitió la resolución. Entonces, ¿cómo nuestro código estipulaba que se debía hacer? Se debe remitir copia autenticada del expediente por correo, dice, dentro del mismo plazo, o sea, de 3 días, ¿verdad? O daba otra opción, entregar al que interpuso el recurso, o sea, al abogado del que interpuso, para su presentación en la secretaría respectiva, o sea, ante el tribunal respectivo, dentro del plazo que le fije el juez o el tribunal. Son las dos formas de hacer de que eso llegue. Acá no hay ningún inconveniente, como le digo, acá en Asunción, porque el secretario está acá y va a otro piso simplemente y ahí entrega en secretaría del Tribunal de Apelaciones. Ahora bien, dijimos ya cómo llega a segunda instancia. ¿Y cuándo procede la apelación ante la Corte Suprema de Justicia? Dijimos nosotros que es posible que una resolución de primera instancia sea apelada ante el tribunal. Y una resolución del tribunal que pueda ser, no siempre, que pueda ser apelada ante la Corte. Y vamos a ver cuándo se puede llegar a la Corte. En primer lugar, hay que tener en cuenta que lo que llegan son los juicios de conocimiento ordinario. Pero en la práctica llegan también algunos especiales como desalojo y compañía, no sé por qué regla de 3, pero llegan a la Corte. Bueno, nuestro código establece claramente que ante la Corte se puede llegar en grado de apelación cuando el tribunal revocó la sentencia de primera instancia o cuando modificó la de primera instancia. ¿Qué significa esto? Que si el tribunal confirmó la sentencia de primera instancia, ya no existe corte para ese expediente. Esa resolución de segunda instancia ya adquiere la firmeza. Y la única modalidad para poder impugnar esas resoluciones es por la vía de la acción de inconstitucionalidad, que como ya habíamos explicado, es un recurso extraordinario. ¿Y contra qué otro tipo de resoluciones puede llegarse ante la Corte? Contra aquellas resoluciones originarias del Tribunal de Apelación que causen gravamen irreparable o que deciden incidente. O sea, ustedes, les voy a poner el ejemplo. Ustedes en segunda instancia pueden plantear un incidente de nulidad contra la cédula de notificación que diligenció el ujier del tribunal. Ustedes plantean ahí un incidente de nulidad. El tribunal resuelve eso y esa resolución es apelable ante la Corte. ¿Por qué? Porque ese incidente originariamente se resolvió en sede del Tribunal de Apelaciones. Y también cuando se trata, por ejemplo, de cualquier tipo de resolución emitida por el tribunal que le está causando un gravamen irreparable. Bueno, ahora bien, expresamente nuestro código establece cuándo no procede llegar a la Corte en ciertos tipos de juicios. Dice en los juicios ejecutivos, en los posesorios y en general todo aquello que admiten un juicio posteriores. O sea, en esos casos todo termina en segunda instancia. En grado ordinario estamos hablando. Porque no olviden ustedes que la apelación es un recurso ordinario. Se puede llegar siempre ante la Corte, pero por recurso extraordinario que sería en este caso el recurso de inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad. Bueno, hasta este momento nosotros lo que tratamos de corregir es la injusticia del fallo, ya sea del juez de primera instancia o del tribunal de apelaciones que pretendemos corregir en la Corte. Ahora vamos a ver los errores de forma en el que pudieron incurrir los jueces en primera instancia o los miembros del Tribunal de Apelación en segunda. Y pretendemos corregir, y ahí ya no va a ser una apelación,
ahí vamos a interponer recurso de nulidad. Nulidad. Y quiero desde ya que ustedes entiendan que cuando se declara la nulidad de una resolución, no quiere decir que ganó el que interpuso ese recurso, sino que sencillamente que la resolución que se emitió no tiene ningún valor y no produce ningún efecto. No, es que él ganó y que terminó ya el pleito. En algunos casos ya terminó, ¿verdad? Porque pudo haber transcurrido el plazo de prescripción y una serie de cosas. Bueno, ¿en qué consiste este recurso de nulidad? Es también un medio de impugnación de resoluciones que tiende a invalidar, o sea, quitarle su validez a las resoluciones judiciales que no reúnen los requisitos indispensables para su validez. ¿Y cuándo nos reúnen? Cuando no se cumplieron las formas y las solemnidades prescritas por la ley. Y ya les di un ejemplo. Vamos a suponer que hoy se plantea una demanda y el juez inmediatamente dicta la sentencia. Esa sentencia puede ser justa, pero es nula. ¿Por qué es nula? Porque dictó en un proceso en el que omitió el cumplimiento de las formas y solemnidades. La ley establece que después de la demanda tiene que darse oportunidad a la contestación, prueba, alegato, y recién después el juez está habilitado. Entonces, independientemente de que las sentencias sean lo más justas del mundo, sin embargo, por ese vicio de forma, entonces no producen ningún efecto. Y muchas veces nosotros hemos presenciado en nuestros tribunales sentencias, pero impecables en cuanto al sentido de justicia, que fueron anulados por defecto de forma. Y después, cuando se emitió la resolución sobre el fondo, ahí se cometió la injusticia y esa es la que valía. ¿Por qué? Porque quedó invalidada la resolución que hizo lugar a, en la cual el magistrado resolvió con estricto sentido de justicia. Yo recuerdo que en el ámbito penal, cuando yo fui secretario del juzgado de primera instancia en lo criminal, fui fiscal también en lo criminal y fui juez de instrucción en lo criminal. Y en lo criminal, por ejemplo, anteriormente, con el código anterior, ¿verdad? Los procesos se iniciaban en los juzgados de paz. Todos los juzgados de paz tenían un juzgado de paz en lo criminal. Y ahí se iniciaban los sumarios. Y venían esos sumarios luego a primera instancia para continuar, ¿verdad? Y ahí en primera instancia se le daba vista al fiscal y el fiscal, por ejemplo, decía, solicito que se declare la nulidad de la declaración del procesado, cuando eso se llamaba el procesado, en razón de que es menor de edad y declaró sin la presencia de un tutor apud acta. Un tutor que le asistía para ese acto, ¿verdad? Bueno, ¿y qué ocurría? El juez tenía que hacer lugar a la nulidad porque evidentemente no declaró con todas las garantías que la ley establece como irrenunciable a favor de los procesados. Resulta que al examinar el texto de la declaración primera, él era el culpable de todo. Y cuando se anuló eso y viene a declarar ante el juez, ahí ya él negó todo. Cambió toda la versión. Y se dan cuenta ustedes que por una cuestión formal, uno hasta no puede, uno tiene el deber de prescindir de del propio reconocimiento que está haciendo el procesado. Lógicamente ese reconocimiento no es suficiente, tiene que ir también con otras pruebas, pero la cuestión se complica mucho más. Bueno, en concreto ustedes tienen que entender que lo que se pretende con el recurso de nulidad es dejar sin efecto, que no produzcan los efectos normales. Y ¿qué es lo que se pretende con este recurso? Subsanar los vicios o defectos que pueden adolecer porque no el cumplimiento de los requisitos, que son vicios improcedendo. Lo otro la apelación son vicios injudicando y acá son vicios improcedendo. ¿Cuál es el sistema que nuestro código admite en materia de nulidades? Y se admite el recurso de nulidad por los vicios que afectan a resoluciones judiciales. No, no permite para
actuaciones judiciales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esos tienen que subsanarse por vía del incidente de nulidad y no del recurso de nulidad, porque no son resoluciones las actuaciones. Bueno, ahora bien, no olviden ustedes, señores, que nuestro artículo 117 estipula claramente que cuando la actuación fue declarada nula, también queda invalidadas las resoluciones que son dictadas como consecuencia de ese acto que fue declarado nulo. Bueno, entonces nosotros tenemos cuando se dan, por ejemplo, este recurso, cuando se violan las formas o solemnidades establecidas en la Constitución Nacional y en las leyes. También cuando se pronuncia, es el juez dicta resolución sobre cuestiones que no fueron planteadas o no fueron articuladas o fueron articuladas fuera de plazo, extemporáneamente. También cuando omitió, por ejemplo, consignar en la resolución el lugar y la fecha. O, por ejemplo, cuando la resolución adolece de la firma del juez y el secretario. Y también se puede subsanar, sin embargo, según opinión de muchos juristas, cuando lo único que se omitió fue la firma del secretario. Porque el secretario lo que hace es refrendar la firma del juez. Pero sin la firma del juez, ninguna resolución puede tener ningún valor. Ahora bien, ¿cuál es el carácter que debe reunir ese vicio? O esa irregularidad. Tiene que ser grave. ¿Por qué? Porque si se puede reparar por el recurso de apelación ese vicio en el que se incurrió, entonces solamente debe impugnarse en la vía del recurso de apelación. Ahora bien, ¿cómo se interpone este recurso que es primo hermano de la apelación? Por eso casi todos estamos imbuidos en el sentido, vengo a interponer recurso de apelación y nulidad, como si los dos juntos únicamente se pueden interponer. Se pueden interponer separadamente. Pero en nuestro código, desde luego, estipula que en el caso del recurso de nulidad puede interponerse independientemente o conjuntamente o separadamente con el de apelación. Y vean ustedes que, sin embargo, se les reconoce una cierta autonomía, porque se puede interponer en forma autónoma sin que sea necesaria la interposición del recurso de apelación. Pero del revés, no. Si se interpone el de apelación, ya se considera implícito también en el recurso de nulidad. ¿Se dan cuenta cómo estas son reglas que juegan de manera distinta? Si yo interpongo el recurso de apelación no más, significa que también interpongo el de nulidad. Pero si interpongo solo el de nulidad, no implica de que estoy interponiendo el recurso de apelación. ¿Cuál es el plazo para interponer este recurso? Tenemos que recordar que como es prima hermana de la apelación, los mismos plazos. 5 días o 3 días, según que sean sentencias o sean autos interlocutorios o providencias. Ahora bien, suponiendo que se trate de una resolución que hace lugar a un recurso de nulidad contra una sentencia, y esa resolución, esa nulidad recae justamente por vicios cometidos en la sentencia, no en el procedimiento anterior, en la sentencia. Entonces, el Tribunal de Apelaciones, a la par de declarar la nulidad, tiene que resolver también el recurso de apelación, aun cuando no se hubiera deducido el recurso de apelación. Se dan cuenta que esta es una modalidad nueva en nuestro sistema, porque anteriormente nuestro Código de Procedimientos Civiles establecía lo que se conoce con el nombre de reenvío, que hasta hoy está vigente exclusivamente en la acción de inconstitucionalidad. ¿En qué consiste el reenvío? El reenvío consiste en que cuando un tribunal de apelación declara la nulidad de una sentencia, ordena que el expediente vuelva a esa instancia, a la primera instancia, pero para que el juez que sigue en orden de turno resuelva. ¿Por qué? Porque el que dictó el juez que entendió una causa, ese fue anulado y él ya propinó. De manera que se le pasa al juez que sigue en orden de turno
para que opine sobre el fondo de la cuestión y resuelva él. Pero nuestro código se apartó de ese sistema y dijo, si la nulidad está en la sentencia, se declara la nulidad y el tribunal se pronuncia sobre el fondo del asunto. Bueno, incluso puede hacerlo, repito, aunque no haya deducido el recurso de apelación. Nosotros tenemos una disposición en el artículo 407 del Código Procesal Civil, que es una norma que se trajo del aire, en el sentido de que no se interpretó correctamente el origen y cómo funciona esta nulidad en el país en el cual se instaura este sistema. Y el 407 dice que cuando el tribunal pueda decidir a favor de la parte a quien aprovecha la nulidad, dice, no la pronunciará. En primer lugar, esto invierte el orden del estudio que debe hacer el tribunal. Porque el tribunal primero debe estudiar la nulidad y después la apelación. Solamente va a estudiar la apelación si no hizo lugar a la nulidad. O va a estudiar la apelación si hizo lugar y la nulidad está en la sentencia. De lo contrario, ni siquiera va a pronunciarse en cuanto al recurso de apelación. Pero ¿qué ocurre? Esta es una norma que se copió textualmente del Código de Proceso de Brasil, Proceso Civil Brasilero, que en su artículo 249, inciso segundo, establece más o menos así. Dice, cuando el juez pudiese dictar sentencia de mérito a favor de la parte a quien aprovecha la declaración de nulidad, dice, el juez no la pronunciará ni mandará repetir el acto o suplir la falta. Dice. ¿Se dan cuenta ustedes que esto es propio de incidente de nulidad? Y lógicamente, al verificar el contexto del Código Procesal Brasileño, ahí no existe el recurso de nulidad. Ahí existe el incidente de nulidad y está el recurso de apelación, pero no hay el recurso de nulidad. Por eso esta es una norma que realmente está incluida en nuestro sistema, pero nadie puede decirles, y les recomiendo el 407, que consulten cómo funciona, pregúntenle a gente que tiene experiencia sobre eso. Realmente eso está dado en el Brasil para resolver un incidente de nulidad que nosotros también tenemos. Bueno, ahora bien, las costas, ¿a quién se le imponen el recurso de nulidad? Y ahí viene el problema de los jueces. Las costas, cuando se hace lugar al recurso de nulidad, se impone al juez o a la parte recurrida, o sea, la parte que ganó en esa instancia. Pero vamos a ver cómo. La imposición al juez siempre, sea total o parcialmente, si el vicio se le imputa a él. Si el vicio contenido en la resolución, que fue el que determinó la declaración de nulidad de esa resolución, entonces si él cometió ese vicio, él tiene que pagar las costas. Pero también si la parte vencedora en esa instancia insiste en que la resolución no es nula, entonces él va a cargar con la nulidad. Y me dicen la gente, ¿y qué tiene que hacer entonces el que ganó? Y va a segunda instancia en apelación y nulidad. ¿Qué tiene que hacer para no pagar costas y que pague el juez? La única forma es no contestar el traslado de la expresión de agravio. No contestar, o sea, no decir nada. Total, lo mismo el tribunal está obligado a fallar, ¿verdad? Con el escrito de expresión de agravio, en cuyo caso le van a imponer las costas al juez que dictó esa sentencia. Ahora bien, nosotros hasta este momento vimos todo lo que puede hacer el actor y el demandado en cuanto a los recursos que pueden interponer. Y también les recordamos a los jueces, ¿verdad? Y también les recordamos a los peritos, a los testigos y compañía, cuando se les imponen sanciones, ellos pueden apelar sin ser parte. Pero existen terceros que sin ser jueces, sin ser testigos, sin ser peritos, pueden estar afectados por alguna resolución judicial y no fueron partes.
Nosotros tenemos que eso está previsto, que ellos pueden impugnar a través de una acción autónoma de nulidad. Lo que impugna es esa sentencia que le causa un perjuicio al tercero y en el cual él no fue parte. Bueno, ese artículo 409 del Código Procesal fue modificado en cierta parte nomás. Por eso la redacción que tienen ustedes en el código no es la suficiente. Eso fue modificado en el año 2011 por la ley 4419. Bueno, ¿qué dice respecto de la acción autónoma de nulidad? Que las resoluciones judiciales no hacen cosa juzgada respecto de terceros a quienes perjudiquen. En caso de indefensión, dicen, ellos, o sea, los terceros, dispondrán de la acción autónoma de nulidad cuando la excepción de falsedad de la ejecutoria o de inhabilidad de título fuese insuficiente para reparar los agravios. Esto realmente lo que la ley 4419 agregó es que la acción debe presentarse ante el juzgado de primera instancia en lo civil de turno, toda vez que la sentencia principal se encuentre firme y ejecutoriada. Pero ahí es donde establece una modalidad nueva. Si el expediente cae ante el juez, radica otra vez ante el juez que dictó la resolución, él tiene el deber de inhibirse. No es que podrá, deberá inhibirse. Y pasar las actuaciones al juez que sigue en orden de turno. O sea, no es que él se está inhibiendo por una de las causales establecidas en el Código Procesal, sino porque acá le impone el deber de inhibirse. Lo que se quiere dar es la más absoluta certeza de que quien va a emitir la resolución no es el mismo juez que dictó en el caso este que es el que está impugnado. Pero ¿qué ocurre? Que la cuestión no termina ahí. La resolución que emite el juez va a ser apelado y puede que vaya al tribunal justamente que había entendido también. Si ese tribunal entendió en el caso, también tiene el deber de inhibirse. Esas son las modificaciones que sufrió este artículo 4419. Yo les quiero decir que esta cuestión no fue redactada como corresponde, porque realmente acá se habla de una excepción de cosas no juzgadas en el proyecto y se le sustituyó acá como excepción de falsedad de la ejecutoria o de inhabilidad de título. Lo que en el proyecto decía era simplemente que esto era procedente cuando el interesado y el afectado no puede, por ejemplo, alegar la excepción de cosas no juzgadas. Pues yo puedo decir, esa cosa se jugó entre aquellos, pero yo no entré en ese entuerto. Entonces, lógicamente, eso era, pero lamentablemente quedó así redactado. Bueno, yo creo que en realidad lo ideal hubiera sido que se establezca simplemente la excepción de cosas no juzgadas y con eso ya se entendía perfectamente que para ese tercero no había cosa juzgada. La cosa juzgada afecta a las partes que controvirtieron, pero para un tercero no tiene nada que ver. Y ustedes me dirán, ¿y cuándo se juegan? Miles de casos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo más. Usted entrega en locación, da en locación un inmueble. Y resulta que el inquilino suyo le sublocó a otro, por otro plazo. Bueno, usted un día viene y le saca, le desaloja al principal y el otro no sale y dice, yo no tengo nada que ver con esto. Bueno, entonces está siendo perjudicado por esta resolución, porque no le incluyó a aquel. Gracias a Dios, ahora nuestro sistema establece que ya las partes, cuando estudiamos el recurso de desalojo, el juicio vamos a ver que están obligados a decir si hay sublocatarios o no, ¿verdad? Bueno, pero anteriormente no había y en ese caso, por ejemplo, se aplicaba perfectamente la acción autónoma de nulidad. Y les quiero decir que hay cualquier cantidad de casos y cosas, ¿verdad? Y situaciones que gracias a esta acción autónoma de nulidad se resolvieron.
Ahora, por último, tenemos que tratar la parte referida a la cosa juzgada. Y en realidad, yo les quiero decir humildemente que fue el tema sobre el cual yo escribí mi tesis doctoral y lo intitulé La cosa juzgada, caso juzgado. Porque en realidad es el caso el que es juzgado, no es una cosa lo que se juzgó, sino ese caso, ¿verdad? Bueno, ¿en qué consiste esto? Y esto consiste en que las sentencias que son dictadas por los jueces y tribunales tienen dos características. Son inmutables y son inimpugnables. Inmutable quiere decir que ya no se puede cambiar, no se puede modificar, no se puede revocar. Y a veces inimpugnable en el sentido de que no se puede interponer un recurso contra el mismo. ¿Y esto en qué se basa? No se basa en una razón de justicia, porque la sentencia puede ser muy injusta, pero se basa en otro principio que tal vez no sea igual al de la justicia, pero que no está lejos de ella, que es la seguridad jurídica. Si no hubiera este instituto de la cosa juzgada, entonces nosotros el mismo juicio podemos revalidarlo eternamente como si se tratara de la rueda de un carro, que nunca termina, da la vuelta permanentemente. Bueno, ahora bien, nosotros estudiamos que en este caso la cosa juzgada existen de diversas naturaleza, ¿verdad? Que afectan, algunos afectan la totalidad del juicio, solamente la sentencia, y otros afectan otras partes, ¿verdad? Lamentablemente recibí un llamado telefónico ahí que me distrajo un poco, ¿verdad? Bueno, esta cosa juzgada puede ser de dos clases, ¿verdad? Ustedes saben la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. La cosa juzgada formal es aquella que permite una demanda posterior o un juicio ulterior para modificar una sentencia. En cambio, la cosa juzgada material es aquella que no permite no solamente un recurso, sino que tampoco ningún otro medio de impugnación. Una forma importante para entender en este caso, la autoridad de la cosa juzgada, hay que decir que si una sentencia lo dictó un juez de paz y esa sentencia no fue apelada dentro del plazo establecido, creo que en el caso de los jueces de paz es de 3 días, pero suponiendo que sea igual que nosotros, 5 días, y quedó firme, esa sentencia no puede ser en grado ordinario revocado, ni por el tribunal, ni por la Corte Suprema de Justicia, ni por la Corte Internacional de Derechos Humanos. Nadie, porque adquirió la autoridad de cosa juzgada en el juzgado de paz. Y se adquirió esa autoridad, entonces esa es una autoridad que solamente gozan las resoluciones judiciales. Porque ya dijimos en clases anteriores que si se tratan de actos del legislativo, que es la ley puede ser modificada, puede ser derogada. En cambio, si se trata, por ejemplo, de un acto del Poder Ejecutivo, que es un decreto, puede ser modificado y puede ser dejado sin efecto. Pero la sentencia dictada por un modesto juez de paz que adquirió la autoridad de cosa juzgada no puede ser modificada por nadie en este mundo, y en eso consiste la cosa juzgada. Ahora bien, nosotros vemos que esta cosa juzgada, en el caso específico de la acción autónoma de nulidad, para el tercero no existe, ¿verdad? Entonces, él puede interponer directamente una acción autónoma, o sea, otra acción. Esa acción, interponerlo directamente cuando él no tuvo la oportunidad de defenderse. ¿Y cuál es la vía procesal? Juicio de conocimiento ordinario. ¿Por qué? Porque no existe una regla que establezca, no existe ninguna norma que establezca el procedimiento para esta acción, entonces va por el proceso de conocimiento ordinario. Ahora bien, vean ustedes que anteriormente la competencia para entender también en esta cuestión de acción autónoma de nulidad, se daba para el caso de que cuando la sentencia ha sido dictada
por un juez determinado, entonces por razones de conexidad se le daba a él la competencia. Ustedes van a ver en el libro de Casco Pagano, o sea, no sé los nuevos ejemplares, pero los anteriores decía que el juez competente era el que entendió en el juicio. Sin embargo, por esta ley que les dije, el 4419 del año 2011, entonces el competente es el juez de turno y que si cae por casualidad que coincide que es el que dictó la resolución, tiene que inhibirse él y también ocurre lo mismo con el otro. Ahora bien, al plantear la acción autónoma de nulidad, se pueden acumular otras acciones subsidiarias. Y eso está establecido que se puede hacer en forma conjunta. Yo les voy a contar un caso y con esto voy a finalizar. Una empresa, vamos a suponer que estaba denominada A, un buen día reúne a sus accionistas y resuelve cambiar la denominación y aumentar el capital. Entonces, en vez de llamarse A, pasó a llamarse B. Esta empresa A, que ya desapareció porque se transformó en B, era propietaria de un inmueble acá en Asunción, de un edificio. Pero ese edificio estaba anotado siempre al nombre de A, ¿verdad? Un día, algunas autoridades que eran de la sociedad cuando se llamaba A, vienen y plantean una demanda de nulidad contra la asamblea que dispuso el cambio de denominación, etcétera, etcétera. Y sin tener parte demandada, no entendemos ni cómo, ante un juez del interior, consigue que se anule esta segunda constitución, esta transformación de la sociedad. ¿Y qué ocurre mientras tanto? Vende el edificio. Vende el edificio. Imagínense una empresa que ya no existía como tal, vende el edificio. ¿Qué hace entonces los de B cuando se enteran? Plantean una acción autónoma de nulidad. Y por supuesto que ganan. Ganan porque nunca fueron demandados. Fue una demanda que no tenía parte demandada y que encontraron un juez en el interior que le dio. Bueno, ganan eso. Y luego ahí piden que por vía de aclaratoria se declare la nulidad de la venta que hizo A del edificio. Y el juez hizo lugar. Pero al ir a segunda instancia, el tribunal anuló esa transferencia. ¿Por qué dijo? Porque esa firma A le vendió a Soski y Soski no fue demandado acá. ¿Cómo a él se le va a privar que él que está figurando ahora como propietario, cómo le van a privar a él si él no fue demandado? Entonces, con un excelente criterio, el Tribunal de Apelaciones anuló y dijo, si querían esto, tenían que acumular también a la acción autónoma, tenían que acumular la demanda de nulidad, incluyéndole a Soski, por ejemplo. ¿Se dan cuenta ustedes cómo opera esta cuestión? Aparentemente hay ciertas normas que no, así nomás fácilmente no se encuentra un modo práctico de aplicación, pero con la experiencia que se tiene en el ejercicio de la profesión y de la enseñanza y compañía, encuentran esto. Y yo les puedo decir que muchas de las cosas que yo lo sé gracias a mis alumnos, que en clase, por ejemplo, cuentan alguna experiencia, yo verifico y tienen razón, porque este proceso de enseñanza es un proceso y una avenida, un camino de doble avenida, de ida y vuelta. Yo aprendo y ustedes aprenden también. Bueno, con esto doy por terminada la lección de hoy. Estoy a la disposición para cualquier tipo de consulta. Y no olviden que el lunes tenemos el examen. Van a ser 20 proposiciones que van a tener o 5 opciones o 3 opciones como posibilidades de respuesta. Pero van a ser 20. Y cada respuesta correcta va a valer un punto, porque el examen puede valer hasta 20 puntos. No olviden tampoco que el examen es a la misma hora de la clase del día lunes, que es a las 3 de la tarde. Doctora Rocío, ¿no tiene algo que agregar?
Bueno y brillante hoy la clase de profesor. Entonces, en la bolilla 16 desarrollamos el recurso de apelación por la cual se pueden reparar los errores del juicio, del juzgamiento, ya sea de la norma, de los hechos o de la valoración de la prueba. Les dejé en el chat los artículos previstos que van desde el 395 hasta el 403. Luego también dimos el recurso de nulidad, por el cual se puede subsanar cuando no se cumplieron las formas o solemnidades prescriptas en la ley. Los artículos pertinentes al recurso de nulidad van del 404 al 408. El plazo para ambos recursos es de 5 días para la sentencia definitiva y de 3 días para los autos interlocutorios, y también desarrollamos la acción autónoma de nulidad, que está prevista en el 409 del CPC y modificado parcialmente por la ley 4419 del 2011. No sé si hay alguna pregunta o si no, nos vemos el lunes ya para el examen pertinente. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes, profesores. Yo tengo una consulta. Sí, Martín, te escuchamos. Sí, Adelante, cómo no. Martín. Sí, doctora, con respecto al horario de examen, ¿puede ser a partir de las 4 horas? Mire, está marcado para las 15 horas, ¿verdad? Y son 90 minutos lo que se va a dar. 90 genial, minutos, genial. no va a ser 60, 90 minutos. Súper. Yo les digo una cosa, resulta que el problema a veces uno tiene esa dificultad, ¿verdad?, de llegar a horario o lo que sea. Sí, Pero yo les puedo decir que también otros después vienen y plantean plantean que ellos tuvieron a las 3 y que como no se abrió el examen creían que estaban suspendidos, ¿verdad? Por eso nosotros normalmente nos acostumbramos a hacer, y además no olviden ustedes que todo esto es automático. Se abre a las 3 y se cierra a los 90 minutos, no nosotros, el claro, sistema claro. cierra. De No, manera que perfecto, quiero decirle que lamento mucho, pero estamos con esa dificultad y hay ese problema técnico que no podemos superar. No, súper. Sí, si va a ser 90 minutos, espectacular, doctor. Más que 90 nada minutos. para que tengan tiempo de repente llegar a sus casas, de sus trabajos y demás. 90 minutos. Sí. La consulta que yo tenía, maestro, sí, serían entonces 20 ítems y cada ítem valdría un punto. Y No. 20 proposiciones. 20, el tema 1, esa es una proposición y tiene 5 alternativas, o sea, 5 opciones múltiples. No es de 20 opciones múltiples. Van a claro, haber claro. 100 opciones en total, ¿verdad? Si es de 5, si es de 5 y si es de 3, va a ser de 60. Entonces, ¿sería una respuesta correcta por cada proposición? Sí, ¿O señor. serían varias respuestas también? No, una sola. Excelente, solamente eso. No va a haber trampa en esto. No. Muchas gracias, muchas De gracias. ninguna manera. Eso nomás. Muchas gracias. Zaira parece que levantó la mano. No sé si ya se evacuó tu consulta. Buenas tardes, profesores. Sí, ya justamente con lo que consultó últimamente Adán ya quedó fijada mi consulta. Muy bien. Les deseo que Dios les acompañe entonces en ese examen, ¿eh? Con todas las bendiciones. Ojalá todos tengan 5. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, profesor. No olviden que la Igual nota, para usted, bendiciones. la Gracias, construyen profe, ustedes. bendiciones. Igualmente. Gracias, doctor. ¿Qué iba a decir, profesor? Cordiales saludos para todos. Igualmente. Igualmente, doctor, muchas gracias.